La idea de acostarme con ese cerdo gordo me enferma. Justo minutos antes de la boda, escuché a mi yerno confesarlo a su amigo. Todos se rieron. Mi hija no tenía idea de la verdadera naturaleza de su esposo. Le di una leve sonrisa y comencé a preparar la trampa que lo dejaría sin nada. Si estás viendo este video, dale al botón de me gusta, suscríbete al canal y déjame saber en los comentarios desde donde estás escuchando mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. El sonido del órgano en la iglesia de San Francisco en nuestro pequeño pueblo del Medio Oeste resonaba tanto dulce como urgente, llenando mis oídos como una melodía que se mezclaba con las animadas conversaciones de los invitados. Hoy era el gran día para mi hija Emily, la niña a la que le había dedicado toda mi vida amando y protegiendo. Estaba de pie entre algunos parientes cercanos, sonriendo en respuesta a sus felicitaciones. Después de un momento, me disculpé para caminar hacia el pasillo trasero de la iglesia, buscando un poco de aire fresco antes de que comenzara la ceremonia. El pasillo estaba en silencio. El único sonido era el suave crujido de mis pasos sobre el frío suelo de piedra. Respiré profundamente, sintiendo la suave brisa que traía el olor a hierba seca de los campos cercanos. Pero al pasar por la sala de preparación del novio, una risa fuerte y vulgar me hizo detenerme. La puerta estaba entreabierta, y la voz de Ben, mi futuro yerno, sonaba clara, arrogante y burlona. No tenía intención de escuchar a escondidas, pero mis pies parecían pegados al suelo. Una premonición helada me atravesó como agua fría corriendo por mi espalda. Me presioné contra la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. La voz de Ben bajó, pero cada palabra que escupía era como un cuchillo. Solo pensar en tener que dormir esta noche con ese cerdo gordo ya me enferma. Una risa obscena y satisfecha estalló de los hombres dentro de la habitación. Sentí que se me helaba la sangre. Cerdo gordo. Él estaba hablando de Emily, mi hija, a quien siempre pensé que era tan hermosa como un ángel con su sonrisa radiante y su corazón cálido. Mi pecho se apretó como si alguien estuviera apretando mi corazón. Otro hombre con una voz suave y burlona le dio una palmadita en el hombro a Ben. Vamos, al menos te estás quedando con la enorme fortuna de la suegra. La risa fría y cruel de Ben resonó. Por supuesto, lo aguantaré por el dinero. Si no fuera por la finca Chestnut Grove, ¿crees que siquiera la miraría? Cada palabra era como una aguja envenenada que atravesaba mi corazón. La finca Chestnut Grove, el legado que mis padres y yo habíamos cuidado con sudor y una vida de trabajo, ahora era solo una mercancía para él. No se casaba con mi hija por amor, sino por la codicia hacia esas tierras fértiles y los números en la cuenta bancaria. Otro hombre intervino con un tono malicioso. En la noche de bodas, probablemente tendrás que tragarte una botella de whisky para hacerlo bien. El tintineo de las copas mezclado con sus risas brutales, como si el mundo entero fuera una broma enferma. Apreté el rosario de palo de rosa en mis manos, esos fríos y suaves cuentas que había pasado entre mis dedos miles de veces en oración. Pero esta vez, no pudieron calmar la furia que crecía dentro de mí. Quería estallar y gritarle en la cara, arrancarle la máscara hipócrita que había usado para engañar a toda mi familia. Pero mis pies eran de piedra, y la razón me decía que me mantuviera tranquilo, al menos por el bien de Emily. Giré mis pasos, titubeando, casi chocando con una invitada que venía hacia mí. Me miró con ojos curiosos y escrutadores, viendo mi rostro tan pálido como una sábana. «Señora Audrey, ¿está bien?», preguntó, su voz llena de preocupación que no ocultaba su curiosidad. Forcé una sonrisa y sacudí la cabeza. «No es nada. Solo estoy un poco cansada». Y luego caminé rápidamente hacia la habitación de la novia, tratando de controlar el temblor que recorría mi cuerpo. Cada paso se sentía como caminar sobre un hilo delgado a punto de romperse en cualquier momento. Cuando empujé la puerta y entré en la habitación de la novia, una escena de calma apareció ante mis ojos. Un marcado contraste con la tormenta que rugía dentro de mí. Emily, mi amada hija, estaba sentada frente al espejo, su vestido de novia blanco le quedaba perfectamente, haciéndola parecer un ángel. La luz de la ventana iluminaba su cabello negro, haciéndolo brillar como estrellas. El maquillador estaba aplicando cuidadosamente rubor en sus mejillas mientras Laura, la mejor amiga de Emily, le secaba suavemente el sudor de la frente con un pañuelo. Mirando a Emily, me vi a mí misma hace 30 años en el día de mi boda con mi difunto esposo. Pero ahora la alegría de ese día había sido reemplazada por un dolor indescriptible. Me hundí en un sillón tratando de respirar profundamente para recuperar la compostura. Pero mis manos seguían temblando,
mis dedos entrelazados, como si intentaran aferrarse a algo que no podían alcanzar. Ver a Emily sonreír y hablar con Laura me rompió el corazón. Ella no sabía que el hombre con el que estaba a punto de casarse le había dicho cosas tan crueles. Ella no sabía que él no la amaba, que todo era una farsa planeada para apoderarse de la herencia de mi familia. Quería correr y abrazarla, decirle todo, protegerla de la persona que había usado su amor puro para aprovecharse de ella. Pero también tenía miedo. Temía que si hablaba, Emily no me creería. Ella amaba a Ben. Lo amaba con todo su inocente corazón. Había visto el brillo en sus ojos cada vez que lo mencionaba. Había visto cómo se reía de emoción cuando recibía un mensaje de él. ¿Cómo podría romper su sueño en el día más importante de su vida? Pero, ¿cómo podía permanecer en silencio cuando había escuchado esas crueles palabras con mis propios oídos? El único pensamiento que se me quedó grabado en la mente fue una orden firme como un juramento. Debo proteger a mi hija sin importar el costo. Tomé una respiración profunda, tratando de contener el temblor en mi pecho, y luego miré a la maquilladora y a la dama de honor que rodeaban a Emily. ¿Podrían salir un momento, por favor? Mi voz intentó sonar serena, aunque por dentro era un mar en tempestad. Tengo algo privado que discutir con Emily. Me miraron con sorpresa, pero luego asintieron en silencio y se fueron. La puerta se cerró, dejando un pesado silencio en la habitación. Solo quedamos Emily, mi querida hija Laura, la amiga que siempre había considerado una hermana, y yo. Me acerqué a Emily, mis manos temblorosas tocando sus guantes de seda blanca. Sus ojos claros me miraban con confianza e inocencia, como si aún viera a la madre a la que siempre recurría para consuelo. Pero hoy, sabía que estaba a punto de romperle el corazón. Le apreté la mano a Emily con fuerza, sintiendo la suavidad de su piel a través de la seda. Emily, escúchame. Comencé con la voz temblorosa pero tratando de sonar firme. Acabo de escuchar algo que no puedo guardar para mí. Ben, el hombre con el que estás a punto de casarte, dijo cosas horribles sobre ti. Se me formó un nudo en la garganta, pero me obligué a seguir. Te llamó cerda gorda, Emily. Dijo que solo se está casando contigo por la finca Chestnut Grove, por el dinero. No te ama. Los ojos de Emily se abrieron de par en par. La luz en ellos se extinguió al instante. Sus labios temblaron y sus dedos se apretaron en mi mano como si se aferraran a la esperanza de que me hubiera equivocado. Eso no puede ser. Emily sacudió la cabeza, su voz débil, casi un susurro. Mama, Deeps haberlo malinterpretado. No es así. Me ama, mamá. Él siempre me dice que soy hermosa. Siempre está ahí para mí cuando me siento insegura acerca de mí misma. Las palabras de Emily eran como cuchillos apuñalando mi corazón. La miré y vi claramente la ingenuidad y la fe ciega en sus ojos. Recordé los días en que Emily era pequeña y venía corriendo a mí llorando porque sus compañeros se burlaban de su peso. La abrazaba fuerte, susurrándole que era hermosa a su manera, que su corazón era lo más valioso. Y ahora mi hija confiaba en un hombre que había mentido, que había usado su inseguridad para manipularla. No me equivoco, Emily, dije con voz dura, conteniendo la rabia que ardía dentro de mí. Lo escuché con mis propios oídos con sus amigos. Se estaba burlando de ti, riéndose de ti como si fuera solo una mercancía que podía intercambiar por dinero. Emily estalló en lágrimas. Lágrimas calientes corrían por sus mejillas, emborronando el maquillaje que el artista había aplicado con tanto cuidado. Ella sacudió la cabeza con fuerza, su cabello adornado con flores se movía con cada sollozo. No, mamá, no entiendes. Me ha ayudado tanto. Siempre he sido insegura acerca de mi apariencia, lo sabes, pero ven, él me hace sentir valiosa. Él dice que me ama por quien realmente soy. La voz de Emily se quebró como si estuviera tratando de convencerse más a sí misma que a mí. Me ahogué en mi propio dolor, mi corazón apretado. Quería abrazarla para secar sus lágrimas, pero sabía que en ese momento solo la verdad podía salvarla. Cariño, sé que lo amas, dije, suavizando mi tono, pero manteniéndome firme. Pero un hombre que realmente te ama nunca te llamaría así. No te morirás, Emily. No puedes entregarle tu vida a alguien así. Antes de que pudiera continuar, Laura, que había estado en silencio hasta entonces, habló. Su tono era suave pero afilado como un cuchillo escondido bajo terciopelo. Tía Audrey, creo que hay un malentendido aquí, dijo Laura, acercándose para poner una mano en el hombro de Emily como si quisiera protegerla de mí. He estado al lado de Emily todo este tiempo,
y he visto que Ben realmente la ama. Siempre la cuida. Siempre está ahí para ella. Si cancelas esta boda ahora, destruirás la vida de Emily. ¿Quieres que ella lleve esa vergüenza para siempre? La miré y una sensación de inquietud me invadió. Había algo en sus ojos y en la forma en que hablaba que me perturbaba. Siempre había creído que Laura era una buena amiga para Emily, alguien en quien podía confiar. Pero ahora la forma en que lo defendió me hizo dudar. ¿Por qué estaba tan firmemente del lado de Ben? ¿Por qué estaba intentando convencer a Emily con tanta fuerza justo delante de mí? Emily apoyó su cabeza en el hombro de Laura, llorando inconsolablemente. «Mamá, ¿no quieres que sea feliz?», sollozó, con la voz entrecortada. «Siempre dices que quieres que me quede en el rancho contigo para siempre. ¿Tienes miedo de perderme, así que estás inventando cosas?». Las palabras de Emily fueron un cuchillo directo a mi corazón. Me quedé paralizado, incapaz de creer que mi hija pensara eso de mí. «Emily, ¿cómo puedes decir eso?», susurré, con la voz quebrada. «Durante toda mi vida, solo he querido que seas feliz. He sacrificado todo trabajando incansablemente en el rancho para que tú pudieras tener una vida mejor. ¿Cómo puedes pensar que tu madre es tan egoísta?». Pero Emily no respondió. Simplemente abrazó a Laura con fuerza como si fuera la única que la entendiera en ese momento. Me quedé allí sintiéndome como un extraño en la historia de mi propia familia. Cría Emily. La sostuve tantas noches cuando lloraba de soledad. Le enseñé a mantenerse firme contra las críticas del mundo. Y ahora mi hija eligió creer a una amiga en lugar de a su propia madre. En ese momento, las campanas de la iglesia sonaron solemnes y urgentes, un recordatorio de que el tiempo no espera a nadie. Una dama de honor llamó a la puerta. Su voz apresurada y emocionada. «Vamos rápido. El sacerdote y todos están esperando. Emily, tienes que salir ahora mismo». La habitación pareció cobrar vida, y las campanas me sacaron de la pesadilla que me aplastaba el corazón. Laura actuó de inmediato. Tomó un pañuelo y secó las lágrimas de Emily, susurrándole al oído. «No dejes que tu madre te distraiga, Emily. Este es tu día. El día con el que has soñado durante tanto tiempo. Sal ahí, hermosa y orgullosa». Su voz era suave. Pero sentí una presión oculta, como si estuviera empujando a Emily por un camino que sabía que solo traería dolor. Emily tomó una respiración profunda, se levantó y ajustó la falda de su vestido blanco. Se miró en el espejo rápidamente, se limpió las manchas de rímel en las mejillas y luego se dio la vuelta para irse sin mirarme ni una sola vez. Cada paso que mi hija daba sobre el suelo de mármol era como un martillazo en mi pecho. Quería gritar para detenerla, pero mis pies estaban congelados. Solo podía quedarme allí inmóvil en la habitación vacía. Mi corazón se rompió. Mi hija había decidido creerle a un extraño en lugar de a su propia madre. Laura siguió a Emily, pero antes de cerrar la puerta, me lanzó una mirada. Por un instante, vi un extraño destello en sus ojos, una frialdad triunfante que no podía entender. La boda continuó como si las crueles palabras que había escuchado en la habitación del novio fueran solo una pesadilla pasajera. Me senté en la primera fila de la iglesia, donde la luz de las vidrieras caía sobre la alfombra roja del pasillo. Pero para mí, todo era un borrón cubierto por una niebla helada. Emily caminaba del brazo de Ben, moviéndose lentamente, su sonrisa radiante pero ingenua. Cada paso en esa alfombra roja era como un cuchillo invisible cortando mi corazón. Apreté el rosario en mis manos, luchando por no llorar, por no ponerme de pie y gritar la verdad frente a todos. Pero no pude. Solo podía quedarme allí inmóvil, viendo a mi hija entregarle su vida a un hombre que sabía que era un lobo con piel de cordero. La recepción de la boda se celebró en el jardín de una antigua mansión donde luces amarillas colgaban de las ramas de los árboles de mango, creando una atmósfera cálida y romántica. El alegre sonido de un cuarteto de cuerdas se mezclaba con las risas de los invitados y el tintinear de las copas de champán. Las mesas estaban llenas de platos tradicionales, tamales humeantes, mole poblano rico y chiles rellenos cuidadosamente decorados. Pero para mí, todo era una farsa ridícula, una escena de teatro para ocultar la asquerosa verdad que había presenciado. Me quedé en silencio en una esquina, con un vaso de jugo de naranja tibio en mis manos, mis ojos fijos en Ben. Se movía de mesa en mesa, con una sonrisa perfecta en el rostro, estrechando manos, levantando su vaso para brindar, interpretando a la perfección el papel de un joven empresario exitoso y un esposo amoroso.
Nadie que lo observara podría sospechar que detrás de esa fachada impecable se escondía un alma cruel y ambiciosa. Respiré hondo, tratando de reunir el valor para acercarme a Emily. Estaba con algunos amigos. Su vestido de novia blanco brillaba bajo las luces. Su sonrisa seguía siendo radiante, pero podía ver la fatiga en sus ojos. Quería apartarla un momento para decirle que aún estaba allí, que no me rendiría en protegerla. Pero antes de que pudiera dar un paso, Laura apareció tan rápido como una sombra. Se aferró al brazo de Emily y la apartó con una sonrisa conciliadora falsa. Tía Audrey dejó que Emily disfrutara de su día, dijo Laura con una voz dulce pero aguda, como una advertencia. No la hagas preocuparse más, ¿vale? Me quedé paralizado como si me hubieran abofeteado. Sus palabras eran una pared invisible que me alejaba de mi hija. Solo pude asentir, apretar los labios y regresar a mi asiento, con el corazón tan pesado como el plomo. Solo unos días después de la boda, cuando el resplandor de la celebración se había desvanecido, un rumor cruel comenzó a extenderse por nuestro pueblo. La primera vez que lo escuché fue en el mercado local, donde siempre compraba verduras y especias. Las mujeres amas de casa que había visto durante años empezaron a susurrar a mis espaldas cuando pasaba. Esa señora Chestnut es tan difícil, dijo uno lo suficientemente alto como para que yo lo oyera. Con tantas exigencias, no es de extrañar que ahuyentara a todos los pretendientes de su hija. Otro se rió despectivamente. Dicen que incluso inventó cosas para arruinar la boda de su propia hija solo porque no quería perderla. Me detuve en un puesto de chiles secos, agarrando con fuerza el mango de mi canasta, sintiendo que la sangre me hervía. Quería darme la vuelta, enfrentarlos, gritar que no era una mentira, que todo lo que quería era proteger a mi hija. Pero no lo hice. Simplemente bajé la cabeza y salí apresuradamente del mercado, sintiendo que todo el pueblo me miraba con desprecio. La peor parte fue regresar al rancho Castaño, donde había vivido toda mi vida, donde había derramado mi sudor y lágrimas para mantener el legado familiar. Los niños del vecindario a quienes solía darles dulces en las fiestas corrían junto a la puerta y gritaban, «¡Cerdo gordo! ¡Cerdo gordo!». Eran las mismas palabras que Ben había dicho en la sala de preparación, ahora repetidas por voces infantiles afiladas como cuchillas. Me quedé paralizado en la entrada, observando cómo los niños se alejaban mientras sus risas resonaban en el crepúsculo. En ese momento, entendí. Todo había ido demasiado lejos. Ben no solo no negó sus insultos, sino que los convirtió en una broma cruel para humillarme, para pintarme como una madre egoísta y dominante ante los ojos de todos. Pero lo que más me rompió el corazón fue pensar en quien había filtrado esa información. Solo podía ser Laura. Recordé su mirada triunfante en la habitación de la novia. La forma en que se puso del lado de Ben. La forma en que convenció a Emily de que yo estaba equivocado. Laura, a quien alguna vez consideré como una segunda hija, a quien recibí en mi hogar y con quien compartí comidas familiares, ahora me estaba traicionando a Emily. Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies, como si toda la confianza que alguna vez tuve en la bondad de las personas se hubiera desvanecido. Una tarde, decidí visitar la casa de Emily sin previo aviso. Conduje por las calles familiares, mi corazón pesado con la esperanza de ver a mi hija, de hablar con ella como solíamos hacerlo. Pero cuando entré en la sala de estar de su nueva casa, vi a Laura sentada allí tranquilamente bebiendo una copa de vino tinto, charlando con confianza con Ben, riendo, hablando como si compartieran un secreto al que yo no tenía derecho. Al verme, Laura se levantó de inmediato y se movió para bloquear mi camino con una sonrisa forzada. «Hola, señora Audrey», dijo con un tono arrogante, como si yo fuera una invitada no deseada. «Emily está descansando. Está un poco cansada. No la molestes más. Ella necesita su paz». «Me quedé paralizada». Las palabras de Laura eran como una muralla de hierro que me separaba de mi hija. Miré en sus ojos, tratando de encontrar un rastro de la chica que una vez conocí, la que solía quedarse a dormir en mi casa, la que abrazaba a Emily y lloraba con ella en los días difíciles. Pero ahora, solo veía a un extraño, alguien que quería sacarme de la vida de Emily. Una semana después de la boda, todavía no podía deshacerme de la sensación de inquietud que me atormentaba. Cada noche, me acostaba en la vieja cama de madera en mi habitación en el rancho, pero el sueño ya no llegaba tan fácilmente como solía hacerlo. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados y no hacer nada. No podía dejar que mi hija cayera en un torbellino de mentiras sin luchar. Así que una tarde,
Cuando la luz dorada se derramaba sobre el jardín frente a la casa de Emily, decidí visitarla sin previo aviso. Tal vez esperaba encontrar un momento para hablar con ella y traerla de vuelta a mí, a la verdad. Conduje por las sinuosas carreteras que llevaban a la nueva casa de Emily, con el corazón pesado. La casa estaba situada en un pequeño jardín con rosales meticulosamente cuidados, creando un lugar que era demasiado perfecto para ser real. Salí del coche, respiré hondo para calmarme y llamé a la puerta. La puerta se abrió, y apareció Emily, con el cabello recogido, la cara cansada, pero con una leve sonrisa al verme. «Mamá, ¿por qué no me avisaste que venías?», preguntó con un tono suave pero ligeramente incómodo. Solo sonreí tratando de ocultar la tensión por dentro. «Solo quería pasarme y ver cómo estás», respondí mientras entraba en la sala de estar. Pero tan pronto como entré en la casa, sentí que algo estaba mal. Ben estaba sentado en el escritorio en la esquina con una gruesa pila de papeles frente a él. Emily estaba a su lado, firmando página tras página, el bolígrafo volando rápidamente sobre el papel sin ninguna vacilación. Ni un segundo para leer, para pensar. Fruncí el ceño, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Qué estás firmando, Emily?», pregunté, tratando de sonar casual, pero sin apartar la vista de esa pila de documentos. Ben levantó la vista. La sonrisa en sus labios no llegaba a sus ojos, fría y calculadora. «Es solo un trámite menor para una empresa subsidiaria, mamá», dijo con una voz tan suave que parecía ensayada. «No es nada importante». Me acerqué, tratando de mirar por encima del hombro de Emily para ver mejor lo que estaba firmando. «¿Por qué necesita la empresa de mi hijo que Emily firme?», cuestioné, con la voz empezando a endurecerse. No era una mujer de negocios, pero no era una tonta. Las pilas de papeles, la actitud evasiva de Ben, todo me hacía sospechar. Se recostó en su silla, cruzó los brazos y su tono se volvió molesto. «Se supone que los cónyuges deben apoyarse mutuamente». «Mamá», dijo, enfatizando la palabra esposos como si quisiera recordarme mi lugar. «Después de todo, somos una familia». Miré a Emily, esperando que dijera algo, que hiciera una pregunta, pero ella solo me lanzó una mirada por un momento, sus ojos suplicándome que no aumentara la tensión. Luego volvió a mirar hacia abajo y siguió firmando como si los papeles fueran triviales e insignificantes. Mi corazón latía con fuerza. La sensación de inquietud se había convertido en una llama ardiente en mi pecho. Sabía que tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Afortunadamente, en ese momento, sonó el teléfono de Ben. Frunció el ceño. Se levantó y salió al balcón para atender la llamada, dejándonos a Emily y a mí solos en la sala. Pero solo unos segundos después, Emily también se levantó y murmuró: «Voy al baño un momento, mamá». «Quédate aquí», asentí, forzando una sonrisa. Pero en mi cabeza, ya se estaba formando un plan audaz. Tan pronto como se cerró la puerta del baño, actué. Mi corazón golpeaba contra mis costillas como si intentara escapar. Corrí hacia el escritorio y abrí la pila de documentos. Aunque no entendía de leyes ni de negocios, reconocí palabras que me helaron la sangre. Poder notarial total, hipoteca de bienes, garantías de préstamos. El nombre del rancho Chestnut aparecía una y otra vez en cada página como una advertencia roja. Esto no era un papeleo menor, como había afirmado Ben. Era una conspiración, un plan para apoderarse de la herencia que mi familia había construido con sudor y lágrimas durante generaciones. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono, activé la cámara y fotografié cada página lo más rápido que pude. El sonido del agua corriendo en el baño era como un reloj de cuenta regresiva, instándome a moverme más rápido. Cada clic en la pantalla era un latigazo en mi corazón, miedo a ser descubierta y rabia por la traición de Ben. Reorganicé cuidadosamente los documentos, cada detalle de vuelta en su lugar, y corrí de regreso al sofá, fingiendo revisar mi teléfono cuando Emily salió. Me miró, sonrió débilmente. «Mamá, ¿estás bien?». «Te ves un poco tensa», dijo con tono preocupado. Quería gritarle para contarle todo, para suplicarle que dejara de firmar de inmediato. Pero sabía que si lo hacía, no me creería. Ella pensaría que solo quería arruinar su felicidad. «Estoy bien, cariño», respondí, con la voz suave, aunque mi corazón dolía. «Solo estoy un poco cansada». Ben devolvió esa misma sonrisa falsa pegada en sus labios. «¿Se queda mamá a cenar?», preguntó, con voz dulce, pero sus ojos tan fríos como el hielo. Negué con la cabeza, inventando una excusa.
Tengo que volver al rancho. Hay cosas que hacer. Me quedaré más tiempo la próxima vez. Mi Levant. Abracé a Emily con todas mis fuerzas, tratando de ocultar las lágrimas que amenazaban con caer. Te quiero, cariño, le susurré al oído, esperando que pudiera sentir la desesperación en mi voz. Emily asintió, pero su mirada seguía distante, como si se hubiera construido una pared invisible entre nosotros. De regreso al rancho, las imágenes de los números y las cláusulas dudosas en esa pila de papeles seguían reproduciéndose en mi mente. Recordé los días de mi infancia cuando mi padre me llevaba a través de los interminables manglares, enseñándome a cuidar cada árbol, cada pedazo de tierra. Esta es la sangre de nuestra familia, Audrey, solía decir con una voz llena de orgullo. Tienes que protegerlo a toda costa. Y ahora ese legado estaba en peligro, no por desastres naturales o tiempos cambiantes, sino por la ingenuidad de mi hija y la ambición del hombre que ella llamaba su esposo. Tan pronto como llegué al rancho, corrí directamente al estudio, encendí la computadora y llamé a Víctor, el abogado que había servido a mi familia durante tantos años. Era el hombre en quien mi padre confiaba, el que nos había ayudado a superar innumerables dificultades legales. Le envié por correo electrónico todas las fotos que había tomado junto con un breve mensaje. Víctor, por favor revisa esto. Tengo un muy mal presentimiento sobre esto. Miré la pantalla, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Sabía que lo que acababa de hacer podría cambiarlo todo, que estaba entrando en una batalla que no estaba seguro de poder ganar. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual, justo cuando la primera luz del amanecer comenzaba a iluminar los campos de mangos del rancho. No había podido dormir. Los números y las cláusulas sospechosas en esos documentos seguían girando en mi cabeza como una advertencia constante. Hice una taza de café negro y me senté junto a la ventana mirando los campos, tratando de calmarme. Pero por dentro, seguía siendo un manojo de nervios, enfadado por la traición de Ben y temeroso por el futuro de Emily. Sabía que si no actuaba de inmediato, todo lo que mi familia había construido podría desmoronarse en un instante. Entonces, me puse un suéter viejo, agarré las llaves del coche y conduje directamente a la oficina de Víctor en el centro del pueblo. La oficina de Víctor estaba en el segundo piso de un viejo edificio con paredes manchadas y un olor a papel y tinta en el aire. Estantes de madera llenos de archivos amarillentos daban una sensación de confianza, como si el lugar hubiera sido testigo de las alegrías y tristezas de muchas familias. Me senté en una silla de cuero desgastada frente al escritorio de roble de Víctor. Él, con su cabello completamente blanco y las gafas deslizándose por su nariz, me miró por encima de las fotos que le había enviado la noche anterior. Sus ojos reflejaban tristeza, pero su voz mantenía su calma habitual. Señora Audrey, comenzó a sacudir la cabeza con pesar. Tu intuición era absolutamente correcta. Estos son documentos de poder notarial muy peligrosos. Con la firma de Emily, Ben tiene el control absoluto para usar los activos y la reputación del rancho Chestnut como garantía para obtener préstamos, hipotecar propiedades e incluso vender una parte de ellas. Sus palabras fueron como un golpe de martillo directo al corazón. Sentí que la habitación daba vueltas y agarré los brazos de la silla hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Control absoluto. Repetí mi voz, temblando como si no pudiera creerlo. ¿Quieres decir que puede llevarse todo con solo la firma de Emily? Víctor asintió, su mirada cargada de gravedad. Pasó unas cuantas páginas más y su voz se suavizó, tratando de amortiguar la dureza de la verdad. Peor aún, descubrí que el primo de Alio Ramírez Ben también aparece en algunos de los apéndices. Han utilizado el nombre de la familia Chestnut para asegurar préstamos multimillonarios de los principales bancos de Chicago. Me estremecí, sintiendo una corriente fría recorrer mi espalda. Emilio Ramírez. El nombre no me era desconocido. Lo había visto un par de veces, un hombre alto y corpulento con ojos inquietos que siempre aparecía junto a Ben en las fiestas. ¿Qué quieres decir con eso, Víctor? Pregunté con voz ronca, casi un susurro. Si los negocios de Ben fracasan, ¿qué pasará? Me miró directamente a los ojos sin apartar la mirada. Exactamente eso, señora Audrey. Si sus negocios fracasan, toda la deuda recaerá sobre Emily y tu familia. El banco no le prestó dinero porque confiaba en Ben, sino porque confiaba en la marca Chestnut, la reputación que tu familia ha construido durante generaciones. Me levanté de un salto de mi asiento, incapaz de quedarme quieto. Caminé de un lado a otro en la pequeña habitación, mis tacones resonando en el suelo de madera al compás,
con las bocinas de los coches afuera como martillos golpeando mis sienes. Pensé en el rancho de aquellas mañanas cuando mi padre me llevaba por las filas de árboles de mango, enseñándome a cuidar cada pedazo de tierra. Esta es nuestra sangre, Audrey, solía decir con orgullo. No es solo tierra. Es historia. Es la confianza de las personas que trabajan para nosotros. Y ahora todo eso estaba en peligro por alguien a quien alguna vez llamé yerno. Me volví hacia Víctor, con la voz temblorosa, pero llena de determinación. ¿Qué vamos a hacer, Víctor? No puedo dejar que destruya a mi familia. Se ajustó las gafas y habló con calma pero con firmeza. Por ahora, debemos mantenernos absolutamente tranquilos. Señora Audrey, no puede dejar que Ben se dé cuenta de que ha descubierto todo. Si sospecha algo, intentará ocultar pruebas o acelerar su plan. Necesitamos más pruebas. Necesitamos tiempo para desenmascarar completamente su conspiración. Golpeó el escritorio como si quisiera enfatizar su punto. Empezaré a investigar las transacciones relacionadas con Alio Ramírez y los bancos. Pero debes seguir observando. Debes mantener contacto con Emily. No la dejes firmar más documentos. Asentí, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones. Estaba furiosa, impotente, aterrorizada. ¿Cómo iba a convencer a Emily cuando había decidido confiar en Ben y Laura en lugar de en mí? ¿Cómo podía protegerla si ni siquiera quería ser protegida? Salí de la oficina de Víctor y me encontré en las bulliciosas calles del pueblo. El ruido de los coches de los vendedores ambulantes era un caos de sonidos que no podía ahogar el latido frenético de mi corazón. De regreso al rancho, no podía dejar de pensar en los trabajadores que habían estado con mi familia durante generaciones. Los imaginé allí bajo el sol abrasador, regando, cosechando mangos, cuidando cada árbol como si fuera el suyo. Confiaban en mí, la familia Chestnut, así como mis padres habían confiado en ellos. Mi pecho se apretó al pensar que todo podría perderse solo por la ingenuidad de Emily y la ambición de Ben. Apreté el volante con fuerza y me juré a mí mismo que no lo permitiría. Los esfuerzos de toda la vida de mis padres y los míos no iban a irse al traste por culpa de un estafador. Esa noche, me revolví en la vieja cama de madera, la tenue luz de la luna filtrándose por la rendija de las cortinas y proyectando patrones en el techo. El viento susurrando entre los mangos sonaba como advertencias que me mantenían despierto. Los números y cláusulas de los documentos que había fotografiado se reproducían en mi cabeza, un recordatorio de que el tiempo se estaba acabando. Sabía que no podía confiar únicamente en esas fotos. No podía simplemente confiar en que Víctor encontraría una manera de proteger a Emily y el rancho. Necesitaba pruebas más claras. Necesitaba una verdad lo suficientemente fuerte como para exponer el plan de Ben. Y así, en el pesado silencio de la noche, tomé una decisión que nunca habría imaginado. Contrataría a un detective privado. Contacté a Víctor a la mañana siguiente, con la voz temblorosa mientras le preguntaba si conocía a alguien de confianza que pudiera ayudarme a profundizar en este asunto. No dudó en recomendar al señor Isaac Fuentes, un ex investigador policial con más de 20 años de experiencia a quien confiaba como a un amigo. Si alguien puede descubrir la verdad, es Isaac, dijo con voz firme. Quedé con Isaac en una pequeña cafetería en las afueras del pueblo, un lugar donde nadie me conocía para evitar las miradas curiosas de la gente del pueblo. Cuando llegué, Isaac ya estaba allí, un hombre de mediana edad con un rostro curtido y ojos penetrantes que parecían ver a través de cualquier secreto. Me saludó con un ligero asentimiento y fue directo al grano. ¿Qué quieres que investigue, señora Audrey? Necesito toda la información que tengas. Le conté todo, desde los comentarios humillantes de Ben en la boda hasta la pila de papeles sospechosos que Emily había firmado. Le entregué las fotos que había tomado en secreto, con la voz quebrada por una mezcla de rabia e impotencia. Isaac escuchó sin interrumpir, con atención, tomando notas en un pequeño cuaderno. Empezaré de inmediato, dijo con un tono calmado pero firme. Llámalo a mí. Tendré los primeros resultados en unos días. Asentí, sintiendo como si una parte de la carga se hubiera levantado de mis hombros, aunque en el fondo sabía que la verdad que Isaac me traería podría doler aún más. Solo 3 días después, Isaac me llamó a un pequeño hotel en el centro de la ciudad. Cuando entré en la habitación privada que había alquilado, colocó un sobre marrón, grueso y cuidadosamente sellado frente a mí. Debes prepararte, dijo con una mirada seria. Abrí el sobre con manos temblorosas, y lo que encontré dentro hizo que la sangre en mis venas se helara. Apareció una serie de fotografías. Ben,
con su típica sonrisa arrogante, de la mano con una joven, hermosa y elegante mujer. Salían de restaurantes de lujo en Chicago, de tiendas exclusivas llevando bolsas con logotipos brillantes. En una de las fotos, él la sostenía tiernamente por la cintura, como si Emily, mi hija, nunca hubiera existido. La rabia explotó en mi pecho, tan intensa que apenas podía respirar. ¿Quién es ella?, pregunté con una voz ronca. Isaac se ajustó las gafas, su tono grave y cauteloso. Su nombre es Valerie Guzmán, una empleada de un banco en Chicago. He estado siguiéndolos durante varios días. Se encuentran con frecuencia, no solo en lugares públicos, sino también en un apartamento que Ben alquiló a nombre de la empresa. Hizo una pausa como si me diera tiempo para procesarlo. Pero eso no es todo. Tengo algo que necesitas escuchar. Me entregó una pequeña memoria USB con una mirada que parecía advertir que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría todo. Regresé al rancho, cerré la puerta del estudio con llave y conecté el USB a la computadora. Mi corazón latía con fuerza como si ya supiera que lo que estaba a punto de escuchar destrozaría la poca esperanza que me quedaba. La familiar voz de Ben llegó fría y cruda como un cuchillo afilado. Esa chica Emily es tan fácil de engañar. Mientras firme los papeles, toda la fortuna de la familia Chestnut estará pronto en nuestras manos. Y su vieja madre, que siempre finge ser tan inteligente, terminará llorando cuando firme los papeles de quiebra de su propio rancho. Emily la convencerá. Ya verás. Ella ama tanto a su hija. La risa estridente de Valerie resonó como una herida más profunda en mi pecho. Eres un genio, dijo con tono sarcástico. Soportar a un pequeño cerdo por una fortuna vale la pena. Ambos estallaron en carcajadas. Esa risa salvaje reverberó en la habitación y me hizo temblar de rabia. Rápidamente limpié la lágrima de ira que se me escapó, aferrando mi rosario hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Esas palabras no solo eran una traición hacia Emily. Eran una bofetada en la cara para mí, para el amor que le había dado a mi hija. Quería gritar para destruirlo todo. Pero sabía que la ira no podía salvar a Emily. Necesitaba actuar. Necesitaba pruebas y un plan. Isaac continuó su informe, su voz monótona pero cargada de peso. He descubierto un detalle importante, señora Audrey. Ben tiene un gran conflicto con su propio hermano, Arthur. Dicen que una vez pelearon casi hasta la muerte por dinero. Arthur era el socio de Ben, pero Ben lo engañó. Se llevó una gran suma de dinero y dejó a la familia de Arthur en ruinas. Si necesitas un testigo, Arthur podría ser la clave. Las palabras de Isaac fueron como un rayo de esperanza en la oscuridad. Lo miré con una mirada decidida, aunque mi corazón aún dolía. Tienes razón. Si Arthur sabe la verdad sobre Ben, podría ayudarme. ¿Sabes dónde está Arthur? Isaac asintió y me dio un papel con la dirección de un bar de mala muerte en las afueras de Morelia. Es un cliente habitual allí, dijo. Pero tienes que tener cuidado. Arthur no es fácil de tratar, especialmente cuando se habla de su hermano. Sostuve el papel, sintiendo que había atrapado una oportunidad frágil pero valiosa. Sigue vigilándolo, dije con voz firme. Necesito saber todo lo que hace y a dónde va. Y iré a buscar a Arthur. Isaac asintió, y pude ver en sus ojos que entendía que estaba apostando todo en esta pelea. Isaac asintió, y pude ver en sus ojos que entendía que estaba apostando todo en esta pelea. Haré lo mejor que pueda, señora Audrey, dijo. Confía en mí. Con el papel que contenía la dirección del bar en las afueras de Morelia de Isaac, me subí al coche, decidida, pero también preocupada. El camino hacia el bar era estrecho y serpenteante, flanqueado por campos secos y pequeñas chozas. Al empujar la puerta y entrar, el olor a licor barato y humo de cigarrillo me golpeó la nariz, mezclado con una triste canción ranchera que salía de un viejo altavoz. El bar estaba oscuro. Solo unas pocas bombillas amarillas tenues colgaban del techo. Miré a mi alrededor, buscando a Arthur, quien según Isaac era un habitual, ahogando sus penas en alcohol casi todos los días. Y efectivamente lo encontré en el rincón más oscuro del bar, sentado solo frente a una botella de cerveza medio vacía. Arthur parecía agotado. Su rostro estaba surcado por profundas arrugas, como si la vida le hubiera quitado demasiado. Sus ojos estaban nublados, pesados de tristeza, pero aún mantenían un brillo agudo como el de alguien que ha soportado un gran sufrimiento. Tomé una respiración profunda, me acerqué y saqué una silla para sentarme frente a él. Hola, dije,
forzando mi voz para que se mantuviera tranquila, aunque mi corazón latía con fuerza. Soy Audrey Chestnut, la suegra de Ben, sus hermanos. Arthur miró hacia arriba, el cansancio y la desesperación grabados en su rostro. Le dio una sonrisa tenue y poco amistosa. ¿Viniste a defender a ese hijo de puta? Su voz estaba llena de amargura. Si es así, vete. No quiero escuchar nada sobre él. Sentí el odio en cada palabra que pronunció. Pero en lugar de intimidarme, me dio esperanza. Si Arthur odiaba tanto a Ben, tal vez él era la clave para desenmascararlo. No, respondí, con la voz firme sin apartar la mirada de él. Vine porque, al igual que tú, soy una víctima de él. Arthur frunció el ceño, sorprendido por un momento, pero no dijo nada. Simplemente me hizo una señal para que continuara. Saqué del bolso el sobremarrón que Isaac me había dado y lo coloqué sobre la mesa. Tienes que ver esto, dije, bajando la voz. Esto es evidencia de lo que Ben le está haciendo a mi hija, a mi familia. Abrí el sobre y saqué las fotos de Ben con Valerie Guzmán, la mujer con la que estaba involucrado en Chicago. Los empujé hacia Arthur, uno por uno, como si estuviera despojando a su hermano de su máscara, capa por capa. Arthur los tomó, sus manos temblando al ver a Ben abrazando a Valerie, riendo en lujosos restaurantes. «Ese bastardo», murmuró, con la voz cargada de furia. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación que había hecho Isaac. La voz de Ben sonaba fría y áspera. «Esa chica Emily es un objetivo estúpido y fácil. Si solo firma los papeles, toda la fortuna Chestnut pronto estará en nuestras manos». La risa cristalina de Valerie era como otro cuchillo retorciéndose en mi vientre. «Eres un genio», dijo ella, soportando a un pequeño cerdito gordo porque vale la pena una fortuna. Cuanto más escuchaba, más oscurecía el rostro de Arthur. Apretó la botella con fuerza, las venas de sus manos se marcaban como si fueran a estallar. Cuando terminó la grabación, me miró, sus ojos rojos, ya fuera por el alcohol o la indignación, no podía decirlo. «Nunca cambió», dijo Arthur, su voz llena de emoción y resentimiento. «Nos estafó todos nuestros ahorros, nos dejó arruinados. Mi padre tuvo un derrame cerebral por la desesperación y murió. Mi madre se enfermó gravemente por el dolor. Y ni una sola vez se presentó en la casa. Juré que nunca lo perdonaría». Las palabras de Arthur eran como un viento helado, pero al mismo tiempo, encendieron una chispa de esperanza en mí. Me di cuenta de que no era solo un testigo. Era alguien que compartía mi dolor. Otra persona traicionada por Ben. «Sé que ha sufrido mucho por su culpa», dije, suavizando mi voz pero manteniéndome firme. «Y yo también. Está aprovechándose de mi hija Emily para apoderarse del rancho de mi familia. Pero no voy a dejar que gane. Señor Arthur, necesito su ayuda. Presentate y testifica. Ayúdame a llevarlo ante la justicia. No estoy haciendo esto solo para recuperar la propiedad. Más importante aún, lo estoy haciendo para salvar a mi hija». Arthur permaneció en silencio, con la mirada fija en la botella de cerveza frente a él. Podía ver que libraba una batalla interna entre el dolor del pasado y su duda sobre lo que le estaba proponiendo. El bar de repente se quedó en silencio, solo quedó la triste música ranchera a lo lejos. Esperé, sin atreverme a presionarlo, pero con el corazón latiendo con fuerza como si cada segundo que pasaba fuera una oportunidad fugaz. Finalmente, Arthur levantó la vista, sus ojos ahora fríos y decididos. «Está bien», dijo con voz firme. «Les diré todo. Te ayudaré». Asentí, sintiendo como si un enorme peso se hubiera levantado de mis hombros. «Gracias», respondí, con la voz temblando de emoción. «Bueno, detengámoslo juntos». Arthur no respondió, solo inclinó la cabeza. Pero en sus ojos, reconocí la misma determinación que había en los míos. Nosotros, dos personas heridas por el mismo hombre, nos habíamos convertido en aliados en una batalla implacable. Con pruebas irrefutables en nuestras manos, me sentía como si empuñara una espada afilada lista para cortar a través de todas las mentiras. Víctor, con la cautela y firmeza de un abogado experimentado, presentó una demanda en mi nombre contra Ben y sus cómplices, incluyendo a Alio Ramírez, por fraude, malversación y abuso de confianza. Sabía que este juicio no era solo una lucha legal, sino también una oportunidad para reclamar justicia por Emily, por el rancho Chestnut y por mi propio orgullo. El día del juicio, me desperté temprano mientras el amanecer apenas comenzaba a iluminar los campos de mangos.
Me paré frente al espejo, ajustando la sencilla blusa blanca y la larga falda que había elegido para proyectar calma, pero también firmeza. Por dentro, estaba nerviosa, ansiosa, como si estuviera a punto de entrar en una batalla que no sabía si podría ganar. Pero cuando pensaba en Emily, en la inocencia de sus ojos y en las humillaciones de Ben, apreté el rosario en mis manos y me dije a mí mismo, tengo que hacer esto por mi hija. La sala del Tribunal del Estado de Michigan estaba llena. Parecía que todo el pueblo había venido, desde los jornaleros que habían trabajado en mi rancho hasta las amas de casa del mercado y los vecinos que solían susurrar a mis espaldas. Un murmullo de curiosidad y tensión llenó el aire. Me senté en la primera fila junto a Víctor, tratando de mantener una expresión serena, aunque mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Ben y Alio entraron en la sala del tribunal con su habitual confianza arrogante. Ben llevaba un traje a medida, con una sonrisa arrogante en su rostro como si creyera que nadie podía tocarlo. Alio siguió sus ojos, mirando nerviosamente a su alrededor, aunque fingía estar tranquilo. Los observé, sintiendo como la sangre hervía en mis venas. Pero cuando mis ojos se encontraron con los de Emily, el dolor me atravesó de nuevo. La vi entrar con Laura, su rostro pálido, sus ojos rojos de tanto llorar. Emily evitó mi mirada, con la cabeza baja y su cabello negro cayendo sobre su rostro. Laura le tomó la mano y le susurró algo, pero podía ver la confusión en cada gesto de mi hija. Parecía un pequeño pájaro atrapado, sin saber hacia dónde volar. El juez, un hombre de mediana edad con un rostro severo, golpeó su mazo para iniciar el juicio. Víctor se puso de pie y presentó el caso con una voz clara y contundente. Detalló la conspiración de Ben, desde engañar a Emily para que firmara documentos de poder notarial hasta aprovechar el prestigio del rancho Chestnut para obtener enormes préstamos. Cada palabra que pronunció fue como una flecha que alcanzaba su objetivo, causando un revuelo en toda la sala del tribunal. Pero el momento que realmente me dejó sin aliento fue cuando Víctor pidió reproducir la grabación que Isaac había conseguido. Cuando la voz de Ben resonó por los altavoces, toda la sala estalló. Esa tonta de Emily es fácil de manipular. Mientras firme los papeles, toda la herencia Chestnut estará pronto en nuestras manos. Los insultos de cerda gorda, los planes para apoderarse de los bienes. Todo quedó al descubierto ante decenas de ojos incrédulos. Los murmullos de indignación se extendieron como una marea creciente. Miré a Emily y la vi congelada, con los ojos abiertos de horror. Ella miró a Ben como si no pudiera creer que el hombre que amaba pudiera decir tales palabras. Las lágrimas corrían por sus mejillas, y por primera vez, vi un destello de duda en sus ojos. Laura, sentada a su lado, rápidamente le susurró algo al oído, apretando la mano de la chica con fuerza como si intentara retenerla. Pero Emily, en un momento inesperado, apartó su mano de la de Laura y dijo con voz temblorosa pero firme, «No, Laura, no digas nada». Vi la expresión desconcertada de Laura, la sonrisa falsa desapareciendo de sus labios. Sentí una pequeña sensación de alivio, aunque el dolor seguía ahí. Emily estaba herida, y a pesar de todos mis intentos de advertirle, no pude evitar este momento. El clímax del juicio llegó cuando Arthur subió al estrado. Se veía muy diferente de la última vez que lo vi en el bar. Hoy, llevaba una camisa limpia, su cabello estaba peinado, aunque su rostro aún mostraba las marcas del sufrimiento. Comenzó a hablar con una voz ronca y emocional. «Soy el hermano de Ben», dijo, escaneando la sala del tribunal antes de que sus ojos se posaran en su hermano. «Pero no estoy aquí para defenderlo. Estoy aquí para decir la verdad. Engañó a mi familia y se llevó todos los ahorros que mis padres habían reunido durante toda su vida. Mi padre, por desesperación, sufrió un derrame cerebral y murió, y mi madre ahora está en el hospital sin dinero para el tratamiento. Todo fue por culpa de Ben». La sala del tribunal se quedó en silencio. El único sonido era la voz de Arthur, pesada como una lápida. Contó cómo Ben prometió inversiones y luego huyó con el dinero. Cómo le suplicó a su hermano que volviera y solo recibió silencio. «No tiene corazón», Arthur dijo, con la voz quebrada. «No le importa a nadie más que a sí mismo». Miré a Ben y lo vi gritar furiosamente. «Estás mintiendo. Solo tienes celos de mí». Pero sus gritos se ahogaron en la indignación de la sala. Por primera vez, vi pánico absoluto en los ojos del hombre que siempre se había creído un ganador. Después de los alegatos finales, cuando Víctor concluyó con un poderoso llamado a la justicia, un profundo silencio se apoderó de la sala del tribunal. El juez,
Con una expresión severa, recorrió la sala hasta que sus ojos se posaron en Emily. Señorita Emily Chestnut, dijo con voz grave y clara. ¿Tiene algo que desee decir antes de que el tribunal dicte sentencia? Toda la sala contuvo la respiración. Myra Emily. Mi corazón se detuvo. Se puso de pie, temblando, apoyando las manos en el respaldo del asiento para sostenerse. Vi sus labios apretados, su mirada recorriendo a Ben, y luego deteniéndose en mí por un momento, pero lo suficiente para que pudiera ver el dolor y la determinación en sus ojos. Me engañaron, dijo Emily, con la voz temblorosa, pero llena de firmeza. Confié en alguien que no lo merecía. Quiero el divorcio. Sus palabras sonaron como un trueno reverberando en la silenciosa sala del tribunal. Todo el tribunal estalló en murmullos, pero solo podía escuchar el latido frenético de mi propio corazón. Miré a Ben y lo vi levantar la cabeza de golpe, con los ojos llenos de sorpresa y pánico. Su rostro se volvió pálido, como si le hubieran drenado la vida. Emily, no puedes hacer esto, gritó, su voz quebrándose, pero sus palabras se perdieron bajo el sonido del martillo del juez. El juez golpeó su mazo, exigiendo silencio. Miró los papeles frente a él y pronunció la sentencia con voz fría. El acusado, Ben Ramírez, es declarado culpable de fraude organizado y abuso de confianza y es condenado a 7 años de prisión. El acusado, Alio Ramírez, como cómplice recibe una sentencia de 3 años de prisión. La sala del tribunal estalló de nuevo, esta vez con aplausos y murmullos de alivio. Me senté allí sintiendo como si un enorme peso se hubiera levantado de mis hombros. Pero al mismo tiempo, mi corazón se rompió al ver a Emily inclinar la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando la policía entró y esposó a Ben y Alio, lo vi intentar girar la cabeza, buscando la mirada de Emily, pero ella no lo miraba. Los oficiales los escoltaron hacia la salida, y cuando la puerta se abrió, vi a Valerie Guzmán, la amante de Ben, esperándolo en el pasillo. Ella se quedó de pie con los brazos cruzados en un vestido impresionante, sonriendo con desprecio. No quiero tener nada que ver con un fracasado, dijo con una voz aguda lo suficientemente alta para que todos a su alrededor la escucharan. Así que esto es un adiós. Eres inútil para mí ahora. Con eso, se dio la vuelta y se alejó, el clic de sus tacones en el suelo de piedra resonando como una declaración final. Ben gritó en desesperación, pero su voz se desvaneció al cerrarse la puerta. Miré a Laura, que recogía silenciosamente su bolso, con la cabeza baja, tratando de salir sin ser notada. Las miradas despectivas de los presentes, sus antiguos vecinos y amigos, la seguían como agujas perforando su piel. No sentí ninguna satisfacción al verla así. En cambio, una profunda tristeza me invadió. Laura había sido parte de la vida de Emily. La había acogido en mi hogar como a una hija. Pero ahora no era más que una sombra, alguien que eligió estar del lado equivocado. Cuando terminó el juicio, fui hacia Emily. Ella estaba allí, con los hombros temblando, la mirada perdida. Tomé su mano y sentí lo frías que estaban sus frágiles dedos. Mamá, susurró, con la voz quebrada. Lo siento mucho por no haberte escuchado. La abracé con fuerza, dejándola llorar en mi hombro. Está bien, cariño, dije, con la voz entrecortada. Estoy aquí. Siempre estaré aquí para ti. Sentí sus lágrimas calientes empapar mi ropa. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi pequeña había vuelto, la que corría hacia mí cada vez que se caía. Salimos del juzgado de la mano bajo un sol tan brillante que era deslumbrante. Sus rayos iluminaban el camino de piedra como si abrieran un nuevo camino para nosotros dos. Miré a Emily y aún vi tristeza en sus ojos, pero también un destello de alivio. Mamá, dijo con una voz suave pero firme. Quiero ir a casa al rancho. Asentí, apretando su mano con fuerza, sintiendo como si hubiera recuperado un pedazo de mi corazón. Unas semanas después del juicio, la solicitud de divorcio de Emily fue oficialmente aprobada por el tribunal. Recibí la noticia de Víctor en una breve llamada. Su voz era suave, pero no podía ocultar su alegría. Señor Audrey, toda la documentación está completa. Emily ya es libre, dijo él. Asentí, aunque él no podía verme, sintiendo como si una gran piedra se hubiera levantado de mi pecho. Me quedé de pie en el porche de la casa, mirando los interminables campos de mangos, y por primera vez en muchos meses, sentí un poco de paz. Emily, mi hija, había decidido volver a vivir en el rancho Castaño, su verdadero hogar,
donde la había criado con todo mi amor y esperanza. El primer día que Emily volvió, la vi de pie en medio del huerto de mangos, donde las filas de árboles cargados de fruta se mecían con el viento. La luz de la mañana brillaba en su cabello negro, haciendo que las gotas de rocío en las hojas brillaran. Emily respiró hondo como si quisiera absorber por completo el olor de la tierra húmeda, el aroma de las flores de mango y su recién encontrada libertad. Se volvió hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa. «Mamá, lo siento mucho. Perdóname por no haberte creído, por dejarte enfrentar todo eso sola». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo, pero no era dolor. Era una mezcla de tristeza y alegría. Fui hacia ella, la abracé con fuerza y acaricié su espalda temblorosa. «Está bien, mi hijo», susurré, con la voz entrecortada. «Lo importante es que ahora estás en casa. Tú y yo comenzaremos de nuevo juntos». En los días siguientes, la vida en el rancho comenzó a volver a su ritmo, pero con un nuevo matiz. Emily ya no era la chica ingenua y frágil de antes. Ella comenzó a aprender a manejar el rancho conmigo, y me sorprendió su inteligencia y rapidez. Pasaba horas en el escritorio revisando libros de cuentas, aprendiendo a negociar con los comerciantes e incluso firmando personalmente grandes contratos de exportación a Estados Unidos y Canadá. La observaba. Su mirada se centró en sus manos pasando las páginas. Y sentí que estaba viendo a la mujer que yo misma había sido hace 30 años. Una mujer fuerte lista para apoyar a toda la familia. Los trabajadores del rancho, personas que habían estado con mi familia durante generaciones, recibieron a Emily con alegría. La llamaban la joven jefa, tal como me llamaban a mí cuando era joven. Sonreían al verla pasar, mostrándole cómo comprobar la madurez de un mango o cómo cuidar la tierra para que los árboles crecieran sanos. «La señorita Emily es igual que la señora Audrey», un trabajador mayor dijo con los ojos llenos de orgullo. «Ella seguirá trayendo prestigio a la familia Chestnut». Esas palabras me llenaron el corazón, como si el legado de mis padres hubiera encontrado el aire digno que había estado esperando. La comunidad del pueblo también comenzó a verme de manera diferente. Los murmullos maliciosos que solían escucharse en el mercado dieron paso a la compasión y el respeto. Una mañana, mientras elegía chiles secos, una ama de casa que solía hablar a mis espaldas se acercó a mí con una voz apologética. «Señora Audrey, me disculpo por haber creído los rumores. Eres una madre fuerte y estamos orgullosos de ti». Solo sonreí y asentí suavemente. «Gracias», respondí con calma. «Cuando quieras, te invito a visitar el rancho». Abrí las puertas de la granja, invitando a todos a conocerla como una forma de sanar las heridas que los rumores habían dejado. Y cada vez que veía sus sonrisas al probar los dulces mangos, sabía que había elegido el camino correcto. En cuanto a Laura, se fue del pueblo en silencio justo después del juicio. Nadie sabía a dónde se había ido, y el nombre de Laura desapareció gradualmente de las historias de nuestro pueblo como si nunca hubiera existido. No sentí satisfacción por su partida, solo una ligera tristeza. Laura había sido parte de la vida de Emily. Incluso la había querido como a una hija. Pero ella eligió estar del lado equivocado. Y ahora tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mientras tanto, Emily comenzó a cambiar, no solo en cómo manejaba la granja, sino también en cómo se veía a sí misma. Una tarde, me dijo tímidamente que quería inscribirse en un programa de pérdida de peso. «No es porque quiera complacer a nadie», dijo Emily con la mirada firme. «Es porque quiero amarme más para estar más saludable y poder construir la granja contigo». Asentí orgulloso hasta el punto de las lágrimas. Cada mañana veía a Emily levantarse temprano, correr por los caminos entre los campos, con el sudor brillando en su frente, pero con una sonrisa radiante. Estaba reclamando su esencia, y yo sabía que esa era su mayor victoria. Una mañana fresca, cuando el aire aún era suave y olía a flores de mango, Emily y yo caminamos entre los árboles cargados de fruta, los pájaros cantando mezclados con el sonido del viento en las hojas, creando una música serena. Emily se detuvo, miró hacia los campos y luego me habló con una voz decidida. «Nunca dejaré que nadie me engañe de nuevo, mamá. Estaré a tu lado para proteger y hacer crecer lo que nuestros abuelos y padres construyeron. Esta granja es nuestro hogar y quiero que siempre lo siga siendo». Sonreí, con el corazón lleno de paz y orgullo. Tomé su mano y sentí la fuerza en esos pequeños dedos. Cuando regresamos a la casa, me quedé en el porche, observando cómo el campo brillaba bajo el sol.
Pensé en los días de dolor, las noches sin dormir, los momentos en los que pensé que me rompería. Pero ahora, con Emily a mi lado, sabía que cada sacrificio había valido la pena. La justicia puede llegar tarde, pero el castigo nunca está ausente. Y para mí, la venganza más dulce no fue ver a Ben castigado o a Laura desaparecer. La venganza más dulce fue ver a mi hija recuperar su libertad, levantarse con firmeza y avanzar con confianza. Después de todo lo que ha sucedido, el mensaje más importante que quiero dejarles es este. En la vida, la verdad y la confianza no pueden ser cambiadas por nada. Quizás el amor ciego, la ingenuidad o la presión de los demás puedan hacernos perder el rumbo. Pero solo con el valor de enfrentar la verdad podemos protegernos a nosotros mismos y a quienes amamos. La traición puede derribarnos, pero también nos obliga a madurar para valorar la honestidad y el amor sincero. Y lo más importante, la familia, cuando se basa en la confianza y el verdadero afecto, siempre será el lugar al que podamos regresar para encontrar el apoyo necesario para levantarnos después de cualquier caída. La historia que acabas de escuchar ha tenido nombres y lugares cambiados para proteger las identidades de los involucrados. No lo contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien lo escuche y reflexione. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? Realmente me pregunto. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías permanecer en silencio para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero conocer tu opinión porque cada historia puede ser una vela que ilumina el camino de otra persona. Dios siempre bendice y estoy seguro de que el coraje nos llevará a días mejores. Ahora en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy convencido de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.